Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Vamos a darle gracias a Dios antes de comenzar y vamos a buscar nuestras Biblias, Juan 5, del 3 en adelante. Es nuestro texto clave que vamos a leer el día de hoy, después de orar. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque ciertamente tu palabra es fiel y verdadera. Y hoy vamos a hablar de algo que, como nuestra vida como cristianos, como tus hijos, no es fácil de entender, aunque se escucha fácil de aceptar, es un poco complicado. Tu palabra no nos miente cuando dice que el camino que nos espera es complicado, es difícil, es pedregoso. Y todo lo que tenemos que pasar para llegar a ese camino llano, a ese camino de sombra, a ese camino de brisa fresca. Por eso nos pides que nos pongamos una armadura, porque los ataques no son fáciles. Conforme más maduramos y crecemos, los ataques igual suben de nivel. Bendito Padre, ayúdanos a entender que no debemos de buscar la gloria de los hombres, ni la aceptación de los hombres, sino únicamente darte la honra y darte la gloria en este mundo que cada día se vuelve más complejo de vivir, más complejo de convivir, más complejo de entender y más complejo de aceptar. Ayúdanos, bendito Padre, ahí donde estamos todos, los que están uniendo grupos para poder ver esta transmisión, para los jóvenes del escuadrón que están ahorita juntos, unidos con un propósito que Dios les ha puesto en su corazón, para los niños del ministerio, de los niños de la iglesia. Señor, no permitas que se siga descuidando su crecimiento, su enseñanza. Ayúdanos a que, como has puesto mañana un nuevo inicio, un nuevo ciclo, en donde tú mostrarás la dirección que se deba tomar y que se deba seguir. Bendito Padre, ayúdanos en este día a comprender tu palabra, a comprender el mensaje. Y de que todo lo que vivimos al día se vuelve tan complejo, Señor, que a veces nos hace dudar de nuestra propia fe, cuando es lo único que no se debe quebrantar. De tantas cosas raras que nos suceden, Señor, cuando estamos en la búsqueda de tu gracia, en la búsqueda de tu renuevo, en la búsqueda de ese brote de paz. Ayúdanos, Señor. A ti clamamos, en ti confiamos. Danos entendimiento para comprender, danos fortaleza para tomar decisiones y danos actitud para empezar a iniciar un comportamiento diferente, que es lo único que nos puede dar un buen testimonio delante de los hombres. Y aunque la vida del cristiano es la vida más difícil que se pueda tener, nosotros podamos decir, cuando todo esto haya pasado, que alcanzamos la meta, que alcanzamos la corona y que abrazamos esa salvación. Ayúdanos, Señor, porque cada día se vuelve más difícil. Hoy cancelamos toda enfermedad de cáncer para los que están enfermos en el nombre de Jesucristo. Toda dolencia en el nombre de Jesús. Todos los que tienen dolor en su espalda, caderas, sus hombros. Hoy reprendemos todo espíritu de dolor de corazón, dolor de cabeza, migrañas con este calor.
toda preocupación que nos esté causando ansiedad, angustia, desesperación, preocupación, por las cosas que ciertamente necesitamos y aunque digamos que no estamos en un mundo material y sí necesitamos cosas, pero ayúdanos a sustentarnos en tu fe, en el actuar, en el obrar día a día, para que tengamos la recompensa de la gracia, de tu sustento, de tu amor, y empezar a ver tu fidelidad de una manera diferente. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues la prédica se llama Renovando la Esperanza, que es un poco continuación de la que vimos ayer. Y nos vamos a ir a Juan 5, versículo del 13 en adelante. Nos dice la Biblia: en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, le dice: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Y le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano, tomó su lecho y se iba. Y era sábado aquel día. Muy bien. Hay muchas cosas curiosas en este pasaje, como se repite 3 veces, toma tu lecho y anda. Si alcanzamos a leer en el versículo 8, en el versículo 11 y en el versículo 12, se repite esta frase: toma tu lecho y anda. Este hombre estaba esperando durante 38 años el poder alcanzar el movimiento del agua, porque había un ángel que descendía, dice la Biblia, y cada vez que el ángel descendía y se movían las aguas, una persona que descendía en el agua en ese momento sanaba. En algunas versiones, en el versículo 4 dice un ángel del Señor. En las versiones antiguas dice: porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque. En las versiones que dice un ángel del Señor, hay que tener mucho cuidado, porque cuando se menciona al ángel del Señor en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se menciona a Jesús. Y aquí Jesús estaba presente. Y cuando este ángel descendía, se movían las aguas y todos estaban alerta, esperando el movimiento de las aguas para una sanidad. Las personas ya habían hecho de este estanque como un tipo de ídolo, en donde estaban esperando nada más alrededor de ese estanque el movimiento del agua para poderse meter. Si lo analizamos profundamente, si esto fuera de Dios, ¿por qué tendría que sanar una persona en el momento del movimiento del agua? Esto se trata de un usurpador que sí da sanidad, que sí daba y restituía la sanidad, pero que no venía de Dios. Porque si recordamos y analizamos varios pasajes de la Biblia, siempre te dicen: pon la mira en las cosas de arriba. Y el propósito de este ángel era que tú pongas la mirada en las cosas de abajo, en el movimiento del estanque, en que tú estabas enfermo y que si te metías en el agua ibas a sanar, y vertías tu fe hacia un lugar, hacia un evento. Lo curioso es
En el versículo 6, cuando dice, como Jesús vio a este echado, entendió que ya había mucho tiempo, le dice, ¿quieres ser sano? La respuesta del versículo 7 nos muestra en dónde estaba la fe de esta persona. Dice, Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Realmente Jesús hizo una pregunta directa y tuvo una respuesta ambigua. ¿Qué significa esto? Jesús simplemente le respondió, ¿quieres ser sano, sí o no? Y él, en vez de decir sí, dijo, es que no tengo que me meta en el agua mientras el ángel desciende y se mueve el agua para que yo pueda sanar. Su fe estaba hacia el estanque, hacia el movimiento de las aguas, y no estaba su fe puesta en el Dios verdadero, en el Padre de los cielos, en el criador de todo. La misma pregunta nos hace Jesús en estos días, si queremos ser sanos realmente. Si recordamos 3, 4 prédicas atrás, hablábamos de la sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Son 3 tipos de sanidad. Aquí Jesús estaba hablando de una sanidad específica, que es la sanidad física. Recordamos que esta persona estaba enferma 38 años y fíjese hacia dónde estaba su esperanza y hacia dónde estaba su fe, que aún seguía persistiendo y esperando el momento en el que alguien lo pudiera meter para ayudarle. 38 años esperando, cuando ahora la esperanza y la fe puesta en Jesús viene siendo igual de ambigua como la respuesta de este hombre, porque nuestra fe y nuestra esperanza es tan limitada que cuando pasa un evento, realmente nos decepcionamos, nos desilusionamos y perdemos la fe y la poca esperanza que tenemos. Pero es más fácil confiar en un hombre, es más fácil confiar en una mujer, y te quedas con una mujer, y te quedas con un hombre más de 30 años, más de 38 años, más de 40 años, y te pasas toda tu vida esperando que esa persona cambie, cuando el único cambio viene de Dios. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Por qué te hago este comparativo? Porque para poder entender el mensaje tenemos que analizar en dónde está puesta nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad. Ayer hablamos del materialismo, ayer hablamos de la comodidad, de la vanidad, de la vanagloria. La respuesta del versículo 7 dice, no tengo quien me meta. No hay una persona que me ayude. En sí la pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sano? Te está diciendo que no necesitas a alguien para sanar más que a Jesús. Y Jesús esta pregunta te la hace constantemente. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres ser maduro? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser firme? ¿Quieres tener fruto? ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres...? Y te empieza a preguntar Jesús preguntas directas. Y te hace una consigna a Jesucristo, porque Jesucristo es una persona directa. Cuando nosotros le hacemos una pregunta a Jesús, Jesús nos responde con la palabra y nos responde siempre con una parábola. Porque Jesús no nos da las cosas tan fáciles y Él sí quiere que nosotros tengamos una respuesta y una actitud. Vemos aquí que el versículo 8, a pesar de que la respuesta fue ambigua, le dice Jesús, si quieres ser sano, vamos a continuar, los que tienen la letrita roja, continúa el versículo 6 al versículo 8, solo en lo rojo que habla Jesucristo, dice, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Si lo leo así corrido, se oye como una orden firme, directa y hasta cierto punto cruel, si lo queremos ver de esa manera. Una persona enferma, una persona paralítica, una persona que no se podía mover, 38 años esperando, 38 años confiando que alguien tenga misericordia de él. Y Dios
Jesús no le ofrece palabras de misericordia diciendo, ay, mira, pobrecito, 38 años sufriendo, ¿cómo es que nadie te ha metido? Jesucristo a veces te habla con fortaleza y te dice, ¿realmente quieres ser sano? Lo único que tienes que hacer es levantarte, tomar tu lecho y empezar a caminar. Aquí Jesucristo mostró la capacidad de los dones de fortaleza, que viene también con los dones de convencimiento. Porque inmediatamente en el versículo 9, a pesar de que no dio una respuesta directa, la persona realmente quería ser sana. Y vemos que su constancia de estar en un lugar esperando que alguien lo ayude, era porque de verdad quería moverse. Para las personas que hemos pasado por este tipo de situaciones de inmovilidad, de parálisis, es algo realmente muy desagradable. No puedes ni siquiera hacer tus necesidades, no te pica un mosco, no te puedes rascar. Es algo muy desagradable. Imagínate 38 años viviendo esto, que no te puedes mover, no puedes ir a ningún lado y dependes de las personas. Entonces su respuesta del versículo 7 dice, dependo de una persona, dependo de alguien que me ayude, pero no hay nadie que haya tenido misericordia de mí. Es lo que le quiso dar a entender el paralítico a Jesús, y Jesús le dice, ¿sabes qué? No necesitas que alguien tenga misericordia de ti. Necesitas tener fortaleza y tener esperanza en que si crees en mí, puedes sanar. Y le dice, levántate simplemente, toma tu lecho y anda. ¿Por qué te dije que es cruel? Porque a una persona paralítica le dices, levántate, a una persona ciega le dices, observa. Puede sonar como burla. Pero el versículo 9 dice, y aquel hombre fue sano, tomó su lecho y se iba. La actitud que tuvo esta persona de que alguien se le acerca y alguien le tuvo interés en él, porque le preguntó, ¿quieres ser sano? Jesucristo ahí mostró un interés, ahí mostró su amor, su misericordia, su gracia, de alguien que 38 años esperaba pacientemente que alguien lo ayudara, y él entendió que la pregunta que le hacían no era una pregunta vana, no era una pregunta hueca, sino era una pregunta que conlleva una respuesta de mucho amor. Versículo 10 dice, entonces los judíos decían a aquel que había sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Y eso es lo que el mundo nos repite cuando nos acercamos a Dios, a Jesús, y tenemos que renunciar a cosas. El mundo nos dice, pero ¿por qué tienes que renunciar a esto? ¿Pero por qué tienes que dejar esto? ¿Pero por qué tienes que hablar diferente? ¿Pero por qué tienes que dejar de consumir ciertas cosas? ¿Pero por qué ya no puedes ir a fiestas? ¿Pero por qué ya no puedes ir a bailes? ¿Pero por qué ya no puedes hacer esto? Y la misma gente del mundo nos empieza a poner cargas. Y el versículo 11, ya vemos una respuesta directa de esta persona que tuvo esperanza, que tuvo fe, que tuvo respuesta, y su respuesta no puede ser mejor que la que dijo. Analicemos el versículo 11 y le respondió a toda la gente que les estaba diciendo esto, que lo estaba cuestionando, dice, el que me sanó, él simplemente me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron, ¿quién es el que te lo dijo? Y el versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Hermano, sé que no te va a gustar el versículo 14, pero cuando Dios nos da algo, lo perdemos, o decidimos mal, o echamos a la borda las misericordias que Dios nos da, viene una consecuencia peor, no por parte de Dios, sino por parte de una mala actitud, por parte de nosotros que no cuidamos esa bendición, que el diablo está dispuesto a arrebatarnos, que el diablo está presto para engañarnos, presto para mentirnos y presto para arrebatarnos la parte fundamental de la fe. La parte fundamental de la fe que activa ese don es la esperanza. La esperanza es lo que nos ayuda a que nuestra fe se cimente.
Esta persona tenía esperanza, tenía fe y no conocía a Jesús. Cuando dice, el que me sanó simplemente me dijo, si quiero ser sano, que tome mi lecho y que yo ande y que yo me vaya. Y como de verdad quería ser sano, pues lo hice. Tan sencillo como eso. Si queremos ser sanos, entonces hagamos lo que dice la palabra de Dios. Si queremos cambiar, entonces debemos tener una actitud dirigida y redireccionada a Jesucristo. Es normal que agarremos la Biblia, que aceptemos a Cristo, aún sin conocer a Jesús, o recibir un milagro, aún sin conocer a Jesús. Y por eso luego sigue la parte de ser discipulados. Aceptas a Cristo, llevas el mensaje, eres discipulado, ya te conviertes en parte de miembro de una iglesia, porque tienes que conocer quién es el que te regaló la salvación, quién es el que te dio la sanidad, quién es el que te está dando vida eterna. Es necesario conocer a Jesús, desde luego que es necesario conocerlo, porque Él es la parte fundamental de la fe, porque Él es el mediador y ninguno llega al Padre sino es a través de Jesucristo. Dice, has sido sanado, no peques más. Jesucristo se agradó porque esta persona no fue sanada y se regresó al mundo o hizo lo que nunca había hecho. La Biblia no menciona cuántos años tenía esta persona, pero por obviedad, si nació siendo paralítico, tenía 38 años, 38 años siendo paralítico, 38 años no pudiendo hacer lo que quiere. ¿Y cuánta gente del mundo recibe una sanidad? Y lo primero que hace es malgastar ese milagro en disfrutar los deleites de la vida y del mundo, o de extrañar los deleites y los disfrutes del mundo. Tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos en el mundo espiritual cristiano, verdaderamente espiritual cristiano, ya no podemos tomar parte del mundo, ya no podemos tener tinieblas en nosotros, ya no podemos coquetear con el mundo, ya no podemos aspirar a lo que teníamos cuando teníamos en el mundo, porque cosa nueva nos es dada. Y es cuando ahí viene ese choque en nuestra percepción y perspectiva, de empezar a extrañar ciertas cosas como hizo la persona que volteó a ver y se convirtió en sal. Nosotros no podemos echar por la borda la bendición tan grande que ahora tenemos. Cuando ya Dios nos dio una sanidad, solo tenemos el conocer quién nos sanó, ir a la iglesia y darle gracias a Dios. Y por iglesia me refiero a un grupo de personas de un mismo sentir que quieren adorar y quieren darle la honra y la gloria a Dios. Y si tú quieres cambiar, si tú quieres sanar, tienes que hacer lo que te dijo Jesucristo. Haz de cuenta que esta persona eres tú. No sé cuánto tiempo tengas tú enfermo, no sé cuánto tiempo tengas tú en una situación no agradable. Y no sé cuánto tiempo tengas tú confiando en que alguien va a cambiar. Simplemente escucha la voz de Jesús que te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres vivir algo diferente? ¿Quieres realmente ser independiente? ¿Quieres realmente valerte por ti mismo? ¿Quieres realmente dejar de depender de alguien? ¿Quieres realmente sentirte emocionalmente libre? Simplemente levántate. Toma tu lecho y anda. Y levantarse es un verbo, y cada verbo nos implica una acción. Y a veces es lo que no queremos. Queremos orar, queremos buscar a Dios, pero no queremos accionar. Creemos que con orar, creemos que con leer la Biblia, creemos que con llorar cada vez que nos postramos, Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a dar lo que pedimos. Aquí hay un ejemplo claro de que no siempre viene misericordia a través de Jesús, a través de Dios Padre, sino que a veces viene palabras de fortaleza en donde tú tienes que actuar o tenemos que actuar de una manera radical y tenemos que ser diferentes, tenemos que obrar diferentes y demostrar que somos nuevas criaturas. ¿Es muy difícil que la gente haga esto? Sí. ¿Es muy difícil entenderlo? No. Confiando en Dios, esperando en Dios, creyendo en Dios, es fácil y es tangible porque la fe
es algo subjetivo, pero que se vuelve algo concreto cuando estás creyendo. Es tanta la certeza que tú tienes que se hace una realidad. En cambio, la esperanza en sí es una realidad. La esperanza es lo que hace que la fe cuaje. Yo puedo tener fe y no esperanza. Un ejemplo, yo puedo orar y decir, Señor, yo te creo que tú eres Dios y creo que puedes hacer todo, pero no creo que me puedas ayudar porque he pecado mucho. Tienes fe, pero no tienes esperanza. Sabes que Dios es Dios y que es posible de hacer todo, pero tú te sientes inmerecedor de que Él te dé un favor, te dé una bendición. Entonces tienes fe, pero no tienes esperanza. Le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. El significado de tomar tu lecho es, por lecho entendemos el lugar de nuestro reposo, el lugar de nuestro descanso, el lugar donde nosotros pues nos acomodamos, dormimos y nos sentimos cómodos. Está diciendo, toma tu comodidad y empieza a andar. No puedes quedarte siempre en esa comodidad. Implica acción el sanar, implica un compromiso el sanar, implica una disciplina, una constancia, una perseverancia, dice la Biblia. Y hay muchos peligros cuando uno aún así decide sanar, porque dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y hay muchísimas advertencias, porque estamos como avanzando en campos minados en donde cualquier descuido nos puede quitar un miembro de nuestro cuerpo. Entender esto en este ejemplo es fundamental para que nosotros vayamos fomentando una esperanza verdadera, una esperanza tangible y una esperanza real. Y cuando dice toma tu lecho, levántate, toma tu lecho, te está pidiendo algo imposible, algo que no puedes hacer. Si tienes la fe y la esperanza juntas, vas a poder hacer un imposible, y hacer un imposible es recibir un milagro de Dios. Esta persona no se podía mover y Dios le dice, levántate y toma tu lecho. Dos cosas que eran imposibles que él hiciera. Pero como sí quería ser sano, el querer ser sano en sí lleva implícito el deseo, el anhelo, la esperanza ferviente, la paciencia tangible y la fe de querer ser diferente y de hacer algo que nunca he hecho o había hecho esta persona. No sé qué es lo que tengas tú, una enfermedad, una situación, un problema, y tal vez tú mismo no puedas salir de ese problema por ti mismo. Entonces necesitas hacer lo que te dice Jesús acá. Si quieres ser sano y tu respuesta es sí, tienes que levantarte de donde tú estás, hacer algo imposible. Puede ser que tu imposible sea, tengo miedo, no puedo hablar, y tu imposible va a ser que empieces a hablar. O tengo miedo, no puedo decir la verdad, y tu imposible va a ser empezar a decir la verdad si realmente quieres sanar. Es como que yo te diga, ¿sabes qué? Para recibir una bendición te tienes que ir a Campeche y buscar esta dirección. No conoces Campeche, no sabes cómo son las direcciones allí, pero si quieres recibir la bendición, tienes que comprar el boleto para irte a Campeche, tienes que arriesgarte a ir, arriesgarte a conocer y arriesgarte a buscar para poder encontrar y recibir la bendición que Dios te quiere dar. La fe y la esperanza es un viaje inesperado que te lleva a un lugar esperado para recibir el propósito anhelado. La esperanza es lo que me hace a mí cambiar. La esperanza es algo que tengo que entender, porque puedo tener fe, pero cuando tengo esperanza empieza una revolución dentro de mí. Empieza a haber un enojo, empieza a haber una inestabilidad. Sí, me vas a decir, ¿cómo es que la esperanza puede producir todo esto? Sí,
porque estás yendo en contra de ti mismo, estás yendo en contra de tus constructos, estás yendo en contra de tus valores, estás yendo en contra de tu idiosincrasia, estás yendo en contra de todas tus costumbres, de tu cultura, y eso te genera un enojo. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué debo de hacer esto? ¿Por qué debo de recibir esto si estoy buscando a Dios? Pero ese es el principio de la esperanza. Cuando yo ya empiezo a sentar, empiezo a cuajar como un flan, como un postre, empiezo ya a tomar forma. Y en el proceso natural, ese enojo se empieza a convertir en madurez. Ya lo entendí, ya lo comprendí. Ya sé que para que me pongan una vacuna me tiene que doler. Ya sé que para que pueda tener anticuerpos me tienen que inyectar. Entonces ya empiezo a usar un discernimiento diferente. La fe y la esperanza juntas me dan el acceso a un discernimiento diferente, en donde mi mente empieza a dividirse entre los dos árboles, los defectos y las virtudes, y empieza el choque del desapego. Yo le llamo el choque del desapego, empieza a separarse, pero es como cuando tienes una cinta muy fuerte y te la quieres desprender y te lastima. Lo mismo pasa. Cuando tú empiezas a tener esperanza, empiezas a chocar y empiezas a desprender cosas que sí, cosas que no, y cuando ya están desprendidas, tú decides qué es lo que se mantiene en tu vida y qué es lo que vas a rechazar y eliminar. Ese es el proceso de la esperanza, y el paralítico tuvo mucho tiempo para analizar este proceso, mucha frustración de 38 años que nadie le ayudaba, 38 años de la gente que lo menospreciaba, que lo humillaba, que lo sobajaba, que simplemente lo ignoraba. Pero él se mantuvo en ese lugar 38 años hasta que recibió su milagro. Y no te estoy diciendo que tú te quedes 38 años en un lugar, sino que lo que te estoy diciendo es que mientras menos tiempo estés, mejor. Mientras más rápido entiendas que si quieres ser sano, simplemente tienes que hacer esas 3 acciones, mejor. Vas a adquirir la esperanza, vas a adquirir la fe y vas a adquirir la actitud de un siervo de Dios. Levántate, toma tu lecho y anda. Pues vamos a definir lo que significa esperanza para que tú tengas el contexto de lo que es. La palabra esperanza es un sustantivo abstracto, lo que te había comentado al principio. Un sustantivo es algo que puede actuar o sustituir a un sujeto, y abstracto que es no tangible. Entonces la esperanza, si tú tienes esperanza, la esperanza te puede sustituir a ti como falto de fe, te puede sustituir a ti cuando Dios te mire, y aunque tú no tengas la fe suficiente, al menos ten la esperanza suficiente de que Dios puede cambiar las cosas. No es lo mismo esperanza que fe. La esperanza es tener la mira en el objetivo, en el propósito, en el resultado. Y la fe es la certeza de que a pesar de cómo lo vaya pasando, donde yo vaya pasando, el resultado se va a dar. La esperanza se concentra más en el resultado, más en la capacidad que yo voy a tener de llegar hasta ahí. Y la fe es lo que me incentiva a dar cada paso hacia esa meta. Entonces, si yo me lleno de esperanza, con ello yo ya puedo empezar a desarrollar una vida cristiana agradable a Dios. Hay gente cristiana que solo tiene fe, pero no tienen esperanza. Y te dice Jesús, muéstrame tu fe sin obras y con obras. La fe con obras, esa es la esperanza. La fe sin obras es simplemente fe. Solo creo, pero no hago. En cambio la esperanza, creo y hago y prosigo y avanzo. Porque la esperanza implica acción. La fe con obras es la esperanza. Porque Dios lo dijo, lo hago. No solamente lo creo porque Él lo dijo, porque Jesús lo dijo, entonces lo hago. Entonces, esperanza en sí, ¿qué es? Es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretenda es posible. Lo repito, estado de ánimo en el cual se cree
que aquello que uno desea o pretende es posible. Y si analizamos bien, es estado de ánimo. La esperanza en sí implica una actitud anímica. O sea, yo no puedo decir que tengo esperanza cuando estoy deprimido. No, puedes tener fe y depresión, pero tener esperanza con una actitud de decaimiento no es esperanza. La esperanza, puedo estar pasando por un problema, puedo estar enojado, pero tengo la esperanza y la actitud de aún así dar un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Dice, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe, quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Y nos vamos a nuestro primer versículo, Nahum 1:7. El libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 7, dice: primero nos habla de la ira de Jehová, pero el versículo 7 en específico nos habla de la esperanza. Y dice el versículo 7: bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Siempre les he enseñado de que existen dos ramas de los dones de misericordia y los dones de fortaleza. Y a veces le decimos: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando viene Dios y nos contesta con palabras de fortaleza, no nos gusta. Porque creemos que Dios nos va a abrazar, nos va a decir: pobrecito, mira cuánto has sufrido, yo te voy a sacar aquí, solamente confía en mí, yo te voy a agarrar con mi mano poderosa y te voy a sacar de este lugar. No funciona siempre así. A veces te va a decir Jesús: ¿sabes qué? Estás viviendo lo que estás viviendo porque tú tomaste decisiones equivocadas y ahora tienes que resarcir el daño, ahora tienes que cambiar de actitud para que yo te pueda sacar de aquí. Se tiene que abrir una puerta, y hay puertas que se abren con una actitud de cambio. Hay puertas que se abren actuando y hay puertas que se abren orando, dependiendo de los dones y dependiendo de cómo Dios dé la respuesta. Si la respuesta es de misericordia, los dones se manifiestan a través de la misericordia. Y si estás viviendo una situación en donde amerite la fortaleza de Dios, Dios te va a poner como condición que tú tienes que actuar, que tú tienes que hacer algo, y que tienes que moverte, y que tienes que hacer lo que tú dices que no puedes hacer, porque es la única forma en que la puerta se pueda abrir. Pero si sigues teniendo una actitud mediocre de decir no puedo, entonces dice Dios, no confías, entonces no tienes esperanza. Entonces, ¿cómo te voy a llevar de victoria en victoria si no puedes levantarte? Entonces quiere decir que no quieres sanar. Quiere decir que no quieres cambiar. Porque esta persona de 38 años que no conocía a Jesús. ¿Qué quiere decir que no conocía a Jesús? No conocía del Mesías. No conocía las promesas de Dios. No conocía las profecías de la ley. Quiere decir que no iba normalmente o regularmente a un templo, a una sinagoga. Y cuando recibe una sanidad, deja de ir a ese lugar, a ese estanque en donde ese supuesto espíritu bajaba y sanaba a una persona cada vez que el agua se movía, y va y le da gracias a Dios en el lugar donde tiene que darse las gracias a Dios, en una sinagoga. Y es ahí donde se encuentra Jesús otra vez y le dice: mira, qué bueno, qué gusto verte aquí. Ahora lo que tienes que hacer es no pecar más, no vaya a ser que te venga un mal peor. Como diciéndole: toda tu vida no has hecho nada malo. Has confiado y has esperado. Que es injusto lo que tuviste, sí fue injusto. Ahora yo te di un milagro, yo te sané, pero no te sané para que desperdicies tu vida regresando a lo mismo. Porque entonces la consecuencia puede ser peor de lo que tú viviste.
Y no se refería a que te voy a castigar devolviéndote la parálisis, sino lo peor sería que su alma se perdiera. Lo peor sería que disfrute, que vaya a fiestas, que tenga su gozo en el mundo, en los placeres, y que de repente, cuando se dé cuenta de quién lo salvó, que es el Hijo de Dios, y que llega a un juicio en donde todos vamos a estar presentes delante de Jesús, y de repente termine tu alma en el infierno, en el Seol, entonces, ¿de qué servirá el hombre? Ganar todo y perder su alma. Entonces dice el versículo 7, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Tienes angustia y quieres misericordia. No, no es la salida. Tienes angustia, tienes desesperación, tienes preocupación, tienes ansiedad. Lo que va a venir de parte de Dios son palabras de fortaleza, donde tú tienes que actuar, tú tienes que sacudirte, tú tienes que levantarte, tú tienes que tomar tu lecho, o sea, tienes que agarrar y enfrentar el problema, no evadirlo. Tienes que tener una actitud de autoanálisis, de introspección y empezar a analizar qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que ya hiciste mal y empezar a hacer los pasos que te dije ayer, los 5 pasos que te dije ayer, para empezar con estos pasos para tener la esperanza. Para adquirir la esperanza, yo lo resumí en 9 pasos. El primer paso, primero es construir la base. Puede ser que yo tenga fe y sea fácil para mí creer, pero no es fácil tener esperanza. Entonces tengo como punto número 1, construir la base. Cuando comienzan a los albañiles a construir una casa, en lo que se enfoca más y en lo que les lleva más tiempo es en el cimiento. Porque si el cimiento es sólido, entonces todo lo demás va a ser seguro y va a estar firme. Entonces, construir la base como punto número 1, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por la fe, para alcanzar la salvación o la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Y aquí estamos viendo un análisis y un proceso en cuanto a la fe, ¿sí? Dice esperanza viva. La esperanza viva es construir la base. Tengo yo que entender que la esperanza viva quiere decir actitud constante, perseverancia en la acción, que no puedo buscar a Dios pasivamente, tengo que buscar a Dios activamente, tengo que hacer cosas para el Señor, tengo que dar un buen testimonio para el Señor, para darle la honra y la gloria a Dios, como ayer te expliqué. Y luego te dice el por qué tenemos que alimentar o cimentar una esperanza viva. 1, porque tenemos una herencia incorruptible. Ya no podemos corrompernos deseando lo del mundo, añorando lo que el mundo recibe, comparándonos ahora con lo que vivimos, con lo que vivíamos. Y no debemos contaminarnos ni marchitarnos. ¿Qué significa marchitarse? Cuando una planta o una flor no se le da el sustento, el agua en este caso, termina secándose y marchitándose. Nosotros tenemos fuentes de agua viva
ríos de agua viva a través del Espíritu Santo de Dios. Y por eso te leí el versículo 2 en donde dice santificación del Espíritu para obedecer. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, al Padre y a Jesús y saber la función de cada uno de ellos para empezar a alimentarnos y empezar a cimentar esa fe, esa esperanza y ese amor, que es la divinidad completa. Fe, esperanza y amor. La esperanza nos lleva a un constante movimiento. Y dice Jesús, la esperanza que yo te doy no es como la esperanza que tenía el hombre que solo una vez al día se movía el agua y ya. Mi esperanza no. Mi esperanza no es solamente un rato, no es solamente un momento. Mi esperanza es constante. Mi esperanza no desaparece. La persona esperaba que alguien tenga misericordia de él y lo aviente en el agua. No había sucedido, no iba a suceder, porque no se trata de un asunto de misericordia, sino de un asunto de fortaleza, en el cual la fortaleza nos hace levantarnos, nos hace ponernos de pie, y como dice la Biblia, los árboles mueren de pie. Nosotros somos árboles y tenemos que ir constantemente peleando la buena batalla de la fe. Esa es la esperanza, lo que nos incentiva, lo que nos mueve, lo que nos hace realizar imposibles, y ese es un buen cristiano. Personas pasivas son las que siempre están tomando malas decisiones, constantemente están cayendo de un agujero al otro, constantemente están viviendo asuntos desagradables porque en su interior no quieren ser sanos, no quieren salir de donde están porque ya vieron que es algo cómodo y les da miedo arriesgarse a recibir y probar el poder de Dios. Punto número 2, certeza para el futuro. Y ayer te hablé, olvida el pasado y piensa en el futuro. De los 5 puntos que ayer te hablé, hoy te hablo del punto número 2, certeza para el futuro. Y el versículo se encuentra en Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? A veces nos quejamos y decimos, es que toda mi vida va a ser así, es que yo nací para ser así, es que yo no merezco esto. Y todos los seres humanos lo decimos. Y cuando empezamos a hablar así, lo que necesitamos activar es la esperanza. Lo que necesitamos hacer que nazca en nosotros es la esperanza. Y a veces Dios nos pone una persona para inyectarnos esa esperanza que necesitamos. Para poder alcanzar los pensamientos de paz que Jehová tiene para con nosotros, hay un requerimiento, hay una condición muy difícil para el cristiano. ¿Y por qué te lo pongo como punto número 2? Porque realmente si no logramos este punto, de nada nos va a servir los 7 puntos siguientes. La primera es el fundamento, saber que la esperanza es una constante, es algo que no se detiene. Muy bien, ya sé que es algo que no se detiene, ya tengo el significado, ya tengo un ejemplo. Ahora sigue la certeza para el futuro. Si yo no tengo la certeza para el futuro, entonces, perdóname hermano, no tienes fe, mucho menos esperanza. Te estás engañando a ti mismo. Jeremías, capítulo 29, versículo 7, nos da la clave de cómo adquirir los pensamientos de paz que Dios tiene para con nosotros. Algo tan complicado que Jesús nos lo repite en la gracia. Y dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis ustedes paz. En otras palabras, Jesucristo lo dice, orad por sus enemigos. Y esto es algo muy difícil.
¿Qué significa orar por tus enemigos? No significa bendecirlos. Significa no permitir que la raíz del resentimiento y de la amargura crezcan porque alguien te hizo daño. No permitir que en tu corazón se manche porque alguien te hizo un daño, y cada vez que lo ves, cada vez que lo oyes, cada vez que recuerdas algo, te causa un daño aquí y contamina tu esperanza. Puedes tener fe, pero si tienes raíz de amargura, raíz de resentimiento, raíz del pasado, no vas a poder tener esa esperanza y no vas a poder disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vas a tener la paz mientras no haya una necesidad, mientras no haya que esa persona esté cerca, mientras no haya recuerdos, mientras no escuches su voz, mientras no lo veas. La esperanza puede estar allí, pero cuando la ves o lo ves, cuando lo escuchas o lo escuchas, cuando recuerdas o lo recuerdas, y pierdes tu esperanza, quiere decir que en ti hay una raíz que no te permite hacer que tu esperanza sea una constante. Hay un obstáculo que tiene que ser quitado. Entonces empieza a orar por esas personas. ¿Cómo? ¿Cómo vas a orar? Pidiéndole a Dios que los perdone, pidiéndole a Dios que te dé la fuerza de perdonarlos, que te dé a ti la fortaleza, ahora sí que te dé los dones de la fortaleza de parte de Dios, para que cuando tú escuches, cuando tú recuerdes, cuando tú lo veas, o cuando algo te active, tú tengas la capacidad de decir, ahora soy un hijo de Dios, y esto no me va a permitir matar mi esperanza. Es un proceso muy difícil, es un proceso muy complicado, pero si estás dispuesto, como le dijo Jesús a esa persona, ¿quieres ser sano? Muy bien. ¿Qué fue lo primero que le dijo a esta persona a Jesús? No hay ningún hombre que me ayude. Ahí está activando una raíz que esta persona, nadie me ayuda, nadie me ve, ya tenía un resentimiento hacia la humanidad, y le dice a Jesús, ¿quieres sanar? ¿Sí o no? Es tan sencillo como decir sí o no. Y él se justificó diciendo, pero la gente no me ayuda, pero la gente no me ve, pero la gente no ve que soy paralítico, que pobrecito de mí. Y dice Dios, bueno, yo no vine a darte misericordia, yo vine a hablarte con fortaleza porque sé que puedes lograr las cosas, porque sé que mi palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Y entonces nosotros podemos aspirar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 12, si tú lees si tú lees el 11, el 7 y luego el 12 y el 13, te vas a dar cuenta del ciclo que Dios nos está enseñando. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué significa todo vuestro corazón? Que si en tu corazón hay una raíz de amargura, de resentimiento hacia alguien, que si tú sientes algo contra alguien, que la voz de alguien te molesta, te irrita, no puedes buscar a Dios con todo tu corazón, y por tanto tu esperanza no puede ser activada como Él quisiera, y por eso oramos y oramos y oramos y sentimos que Dios no nos oye, porque hay raíces de amargura o de resentimiento en nosotros que debemos de erradicar para buscar a Dios de todo vuestro corazón. Tenemos guardado aquí algo en contra de alguien y no nos permite buscar a Dios con todo nuestro corazón. El versículo 14 te da la respuesta y te dice, y seré hallado de ustedes, dice Jehová. O sea, ustedes se van a dar cuenta que yo estoy con ustedes, porque ya arrancaron esas raíces de amargura, de resentimiento, que alguien te hizo daño y que Satanás clavó en ti una semilla de maldad que te impide hacer que la esperanza crezca, y darte cuenta que yo soy tu Dios y que te quiero ayudar, y darte cuenta de que Dios, yo, dice, no soy todo Dios de misericordia, sino también soy un Dios de fortaleza, que también soy un Dios que te incita a moverte, y actuar, pero nosotros estamos esperando que Dios bueno, papito bueno, nos dé todo por el simple hecho de que no lo merecemos por ser hijos de Dios.
Confundimos a Dios con un Padre terrenal, como te expliqué ayer. Alguien que solamente va a proveer, va a dar, que yo solo tengo que abrir mi boca, voy a recibir, y te dice Dios, tranquilo, eres mi creación y por tanto yo sé qué es lo que necesitas y sé que hay momentos que necesitas misericordia y también sé que hay momentos en que tú necesitas que yo te hable fuerte, firme y con la verdad. Y como me dijeron hoy, la verdad duele, la verdad lastima, sí, pero es lo único que sana. Es lo único que sana los corazones. Tú estás evitando hablar la verdad, estás postergando tu sanidad, estás postergando tu libertad y estás postergando tu esperanza. Si ya estás dispuesto a hacer todo esto, dice, escucha muy bien, porque hay que hacerlo en este orden. Versículo 14, seré hallado de ustedes, dice Jehová, y tornaré tu cautividad y los juntaré de todas las gentes y de todos los lugares a donde os arrojé y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. En otras palabras, no solamente te voy a abrir la puerta, sino que voy a destruir esa prisión para que nunca jamás vuelvas a tener esa cautividad. Fíjense qué hermoso, porque Dios nos está pidiendo a nuestro corazón. Si recordamos el primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y en esto se cumple y se resume toda la Biblia. Toda la Biblia nos va explicando paso a paso cómo amarlo. Pero Satanás es tan hábil, es tan astuto, que por eso es un imitador. Todo lo quiere hacer igual, todo lo quiere hacer parecido. Y por eso la creación de ese estanque y de ese supuesto ángel que daba sanidad. La sanidad era real. Lo que sucedía era real, pero iba en contra de lo que dice Colosenses. Pon la mira en las cosas de arriba. Ya la gente dependía del movimiento del estanque, por tanto ya se había hecho un ídolo de ese lugar, ya se había hecho algo que a Dios no le agradaba. ¿Y cuál es la razón y cuál es el sustento? Es sencillo, porque si no Jesús simplemente lo hubiera abrazado y lo hubiera tirado al agua, y así le daba validez y certificación a ese lugar. ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? ¿Quieres ser sano? ¿Qué haces aquí? Agarra tu lecho y ándate de aquí, porque aquí no vas a encontrar la sanidad, aquí solamente estás encontrando mentira, engaño, y no hay misericordia, no hay amor, no hay frutos del Espíritu, solamente hay sanidades mentirosas, pasajeras, engañosas, que te están haciendo buscar la fe y la esperanza en un lugar equivocado. ¿Y cuántos de nosotros estamos atrapados en un lugar equivocado, esperando que una persona cambie, esperando que su corazón se mueva como el estanque, esperando una palabra que no va a llegar? Pero tú crees y estás atrapado en una falsa misericordia, y lo que rompe la falsa misericordia es la fortaleza de decir, esta persona no va a cambiar. Yo no puedo cambiar a las personas, solamente Dios puede cambiar a las personas si se siguen sus requisitos de que la persona que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y si la persona no invoca el nombre de Jehová, ¿será que quiere ser sano? Tú di la respuesta. Como punto número 3, todos los días cuidar que hagamos una buena decisión, una buena elección, que todos los días cuidemos de tomar buenas decisiones. Salmo 71, versículo 5. Cuidar esas decisiones que nosotros tomamos. No tomar decisiones a la ligera, no decir sí a la ligera ni decir no a la ligera. A veces el silencio es una buena respuesta. Si no tenemos la respuesta, entonces esperar. El chiste es no caer en cautividad. El chiste es no caer en una puerta abierta que sea una trampa a futuro. Salmo 71, versículo 5 dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, desde mi juventud.
Versículo 4 dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento. Versículo 6, por ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacaste, de ti será siempre mi alabanza. El versículo 7 dice, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Si yo no pierdo de vista a Jesús, si yo no pierdo de vista al Padre, si mi mente está enfocada en Dios, constantemente está pensando en Dios, constantemente está pensando en la bienaventuranza que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la bendición tangible del Espíritu Santo de Dios, que me guía, que me enseña, que me redarguye, que me da todas esas bendiciones. Entonces mi mente está ocupada en las cosas de Dios. Mi mente está puesta en las cosas de arriba. Por tanto, las cosas de abajo me son superfluas. No son importantes realmente para mí. La bendición más grande consiste en mantener mi mente siempre puesta en el trono de Dios, en el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Qué es un oportuno socorro? El saber tomar una decisión en el momento adecuado. A veces lo tomamos al revés. Oportuno socorro, si me equivoco, Dios me va a dar un oportuno socorro. No, hermanos. Oportuno socorro es tomar la decisión correcta en el momento adecuado para no tener consecuencias negativas y poder tener una cosecha agradable. Como punto número 4, ante el resultado de la adversidad hay que tener más fe y esperanza. El cristiano se mueve en un camino de adversidad. ¿Qué significa adversidad? Para que no se oiga caótico, en sí la palabra se oye feo. Adversidad es que siempre vamos a tener resistencia. Adversidad es que siempre vamos a tener obstáculos. Adversidad es que nuestro camino no va a estar despejado. Adversidad es que siempre va a haber alguien metido en nuestro camino para que nos haga perder la paciencia y la fe. Mas nosotros ante la adversidad debemos demostrar más fe y más esperanza, y entonces la adversidad se moverá y se irá. Muy bien. Versículo de Romanos 5. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y de la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros Espíritu Santo que nos ha dado. Y te lo voy a explicar. Nos gloriamos en las tribulaciones. La tribulación es el camino de la adversidad. La tribulación es lo que no nos va a permitir acercarnos a Dios, porque Satanás nos va a poner tribulaciones para que regresemos al mundo de donde salimos, para que regresemos a satisfacer los deleites y los placeres del cuerpo como antes lo hacíamos. Las tribulaciones son esos baches que nos pone Satanás para hacer el comparativo de dónde estamos y de dónde estuvimos, de lo que ahora sufrimos y de lo que antes gozábamos. Eso es una tribulación. Pero si yo me mantengo firme en la tribulación, el resultado de la tribulación va a ser paciencia. La paciencia es, si yo confío, pacientemente esperé a Jehová. La paciencia significa estar en la paz y en la calma de saber que Dios está a mi lado y me acompaña y que ya no estoy solo. Y la paciencia prueba.
Acuérdate lo que te enseñé hace 2 semanas y hace una semana. La diferencia entre tentación y prueba. Tentación es cuando tu cuerpo todavía tiene activada la concupiscencia y la prueba es cuando tu madurez va a crecer porque Dios sabe que estás listo para superar las adversidades. Entonces, cada vez que somos probados, nuestra esperanza aumenta, no nuestra fe, nuestra esperanza aumenta y la esperanza al aumentar aviva y cimenta más nuestra fe. Y luego te dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Cuando nos dice, oye, tú eres cristiano, mira, deberías de estar así, deberías de ser así, deberías de recibir esto porque eres hijo de Dios, porque eres siervo de Dios, porque tú vas y haces esto, y deberías de tener, deberías y deberías y deberías. Llega el punto en el cual lo que tú haces o lo que tú oras o lo que tú le dedicas a Dios ya se te vuelve una carga porque no recibes una retribución de lo que haces. Y buscar a Dios no es buscarlo para una retribución, o sea, para que Dios te dé un pago por lo que haces. Buscar a Dios es para que yo tenga una consecuencia buena en mi vida, para que yo siembre algo bueno y luego coseche algo mejor. Y dice, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. El amor de Dios es la esperanza que hace que mis emociones no se disparen hacia el sufrimiento, hacia la tristeza terrenal, y el Espíritu Santo de Dios pueda hacer que mis emociones se derramen hacia la confianza, se derramen hacia el amor, hacia la prudencia, hacia la templanza, y Él empieza a redireccionar nuestros puntos emocionales, que es la parte del alma que tiene que ser sanada. Como punto número 5, rechazar la angustia. El punto número 5 nos incita a hacer algo imposible. Como le dijo Dios a esa persona, Jesús le dijo a esta persona, levántate. Aquí te dicen, rechaza la angustia, rechaza la desesperación, rechaza la preocupación. Es difícil porque te enoja, tienes una emoción que no puedes controlar. Entonces te está pidiendo la palabra de Dios que lo rechaces. Salmo 42, versículo 11. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios. Tengo que alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. O sea, nos está diciendo la palabra de Dios que yo tengo que rechazar la angustia porque tengo que recordar en quién he creído, tengo que recordar quién es Dios y tengo que reafirmar que Él es omnipotente, y la palabra omnipotente quiere decir que todo lo puede. Y si Dios está conmigo, el que todo lo puede está a mi lado. Por tanto, no hay algo que no pueda hacer. Entonces no tengo derecho a abatirme, no tengo derecho a turbarme, no tengo derecho a tener angustia. Una cosa es no tenerla y otra cosa es sentirla. ¿Puedes sentir la angustia? Sí, pero no dejes que te limite, no dejes que te paralice, no dejes que te convierta en alguien pasivo. Si tienes la angustia, tienes la desesperación, tienes la preocupación, correcto, es el momento de ir a los pies de Dios y entrar confiadamente al trono de la gracia. Es muy difícil, pero aquí viene la fortaleza por parte de Dios y no la misericordia. Como punto número 6, si ya rechazaste la angustia, no permitiste que entre aquí. Por tanto, el punto número 6 es llenarse hasta rebosar. Romanos 15, 13.
Dice la palabra de Dios. Y el Dios de esperanza, fíjense qué bonito. Si vamos buscando, yo te invito a que si tienes concordancia, busques versículos de esperanza, busques versículos de fe y te des cuenta de la diferencia para reafirmar esta prédica y este estudio. Porque sí es importante tener en claro la diferencia entre la esperanza, que es el movimiento continuo, y la fe. La fe es una certeza que donde yo esté, aunque esté inmóvil, tengo fe. En cambio, la esperanza es, no puedo mantenerme inmóvil porque tengo un Dios que todo lo puede. Esas son las diferencias a grandes rasgos. Y te lo voy a seguir repitiendo constantemente porque son los fundamentos de nuestra fe. Muy bien, dice Romanos 15:13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Y regresamos a Jeremías. ¿Cómo adquirir esa paz? Creyendo, para que abundes en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Muy bien, la virtud del Espíritu Santo quiere decir que te confrontes a la verdad que el Espíritu Santo te va a revelar a través de alguien o a través de tu propio sentir, y te va a mostrar en qué estás mal, qué hiciste mal, y no te va a dejar en paz hasta que lo reconozcas, hasta que aceptes tu responsabilidad, hasta que confrontes el hecho, hasta que tomes el compromiso, que son los puntos que te di ayer. El Espíritu Santo de Dios, cuando Él ya está dentro de ti, se aferra a ti y no te suelta, porque fiel es la promesa de que Él te ama y es un sello para ti, y solamente se va a calmar el Espíritu Santo de Dios hasta que tú lo apagues. Y Él va a luchar, y Él va a luchar por ti con todas sus fuerzas hasta que llegue el momento en que se consume y se apague. Entonces tú ya te convertiste en un impío, ya sin la fuerza del Espíritu Santo que está en ti. Dice la palabra de Dios. Versículo 14, empero cierto estoy yo de ustedes, hermanos míos, que aún ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarlos los unos a los otros. La llenura y la abundancia no solamente es llenarme de paz, llenarme de fruto, tengo que llenarme de bondad, tengo que llenarme de conocimiento. La bondad y el conocimiento hacen un entendimiento en donde no permiten que la falsa misericordia me inunde, me domine, me dirige, me manipule, porque Satanás es el que hace uso de la falsa misericordia. Como punto número 7, tener un corazón tranquilo. Tener un corazón tranquilo, en el versículo que yo te voy a decir, es un versículo muy complicado para los que hemos tenido la oportunidad de desmenuzar el libro de Job, los que han estado en la iglesia de Conchem, y nos llevó casi 3 meses el estudio de Job. Job capítulo 11, versículo 18, es uno de los versículos muy complicados en cuanto a tener un corazón tranquilo. Job acababa de perder todo, acababa de perder sus hijos, y se dio cuenta de que fue porque él no obedeció a Dios. Sin embargo, sabía él que aún tenía un Dios fiel y un Dios bondadoso, y tenía que reconocerlo. Y él se rompe sus vestiduras, se siente en silicio, se siente en ceniza, humillándose ante el Señor, porque sabe que hay una oportunidad, porque sabe que tiene una esperanza con el Dios que de las bondades. Pero viene una persona, Zofar, y lo empieza a amonestar, y le empieza a decir, mira, Dios te ha quitado esto porque eres un hipócrita, algo hiciste mal que perdiste todo,
algo hiciste mal, que por eso todo te está yendo mal. Y hasta que tú no te arrepientas, y hasta que tú no le pidas perdón a Dios, Dios no te va a poder restituir todo lo que te había quitado. Zofar se estaba yendo hacia lo material, y en ese momento Job lo que necesitaba eran palabras de misericordia y no de fortaleza. Vamos a ver qué dice Job 11:18. Dice: y confiarás que habrá esperanza y cavarás y dormirás seguro. Confiarás que habrá esperanza y cavarás y dormirás seguro. O sea, mirarás alrededor y dormirás seguro. Ahorita le dijo Zofar: tú estás teniendo inseguridad, tú estás teniendo miedo, tú te estás humillando porque no estás bien delante de Dios, porque tienes una mala conciencia. ¿Le estaba diciendo algo bueno? Sí. ¿Le estaba diciendo verdad? Sí. Pero también estaba aprovechando eso para decírselo de mala manera. Y a veces la dureza lo que hace es matar la fe y apagar las almas y los corazones de las personas. Y Zofar estaba siendo muy duro y muy cruel con Job. Y eso que era su amigo supuestamente de Job. Le dice en el versículo 15: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás, y olvidarás tu trabajo, te acordarás de él como de aguas que pasaron, y resplandecerás y serás como la mañana. Dice: te acostarás y no habrá quien te espante, muchos te rogarán, mas los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será agonía del alma. En el capítulo anterior, Job lamentaba su condición y le pedía perdón a Dios. Ya se había arrepentido, pero él quería seguirse humillando ante Dios, porque sabía que Dios le iba a demostrar todo lo que tenía él que terminar de aprender dentro de su mala decisión que tomó Job. En el capítulo 1 y en el capítulo 12 se ve cuál fue la mala decisión que tuvo Job, que lo orilló a tener una cosecha mala, y Job decidió pasar su cosecha en constante humillación delante del Padre. Este es el verdadero significado y el aprendizaje del libro de Job, porque él tomó una decisión, se hizo responsable de sus actos, él se arrepintió y dijo: no hay mejor forma de pasar la mala cosecha, la consecuencia de mi mala decisión, que estar humillado delante de la presencia de Dios, aunque me juzguen, aunque me critiquen, aunque me condenen, aunque sean crueles y duros conmigo. Yo decido pasar mi cosecha mala en una constante humillación delante de mi Dios, que me va a exaltar a su tiempo. Y tan es así que al final del libro dice la Biblia que el Padre le devuelve todo en una cantidad mayor que la que perdió. Llenarse hasta rebosar y tener un corazón tranquilo, es decir, sé que me equivoqué, sé que cometí un error, pero también sé que tengo un Padre que me perdona, también sé que tengo un Padre que puede restituir y que puede cambiar la maldición en bendición. Por tanto, en Él confío y en Él espero. Eso es tener un corazón tranquilo. Sé que ya la regué y tengo una actitud de humillación delante de Dios. No minimizar el hecho. Son dos cosas diferentes. No decir: ya Dios me perdonó, no tienes por qué decirme nada. No, la actitud de Job era: sé que hice mal y sé que merezco todo lo que viene, porque es consecuencia de mi mala decisión. Por tanto, yo decido humillarme ante mi Dios, conocerme, preparar y aceptar todo lo que me digan, porque al final de cuentas, a lo mejor lo tengo que escuchar. Tener un corazón tranquilo en medio de la prueba es complicado, pero tener un corazón tranquilo sabiendo que el Dios Todopoderoso está a tu lado ya se vuelve fácil. Como punto número 8, la muerte no es el fin. Y vas a decir que tiene que ver la muerte con la esperanza. Dicen que la esperanza no se pierde hasta que uno se muere. Entonces la muerte no es el fin. La palabra muerte quiere decir separación. Y nosotros cristianos
morimos una vez, pero morimos en vida. Volvemos a nacer y dice la Biblia que ya no veremos más muerte, sino que dormiremos y seremos despertados delante de la presencia de Dios. Porque nuestro morir no es la finalidad de nuestra etapa biológica. Nuestra muerte es una muerte espiritual en donde yo le digo a Satanás, ya no tienes derecho de manipular mi vida. Ya no tienes derecho de manipular mi mente. Ya no tienes derecho de manipular mis emociones, porque yo ya morí. Ya no soy el mismo. Ahora soy alguien nuevo. Y lo leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13 y 14 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignores acerca de los que duermen, que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Cuando tú pierdes algo, y se refiere más a las pérdidas, cuando tú pierdes a alguien, cuando tú pierdes algo, cuando tú pierdes una posición, cuando tú pierdes algo material, cuando tú pierdes una comodidad, sientes que te mueres. Es que yo me muero, yo no sé cómo lo voy a hacer, ya no tengo esto, ya no tengo estos beneficios, ya no tengo esta comodidad, siento que es mejor morirme. A eso se refiere este versículo. La muerte no es el fin. Muy bien, ¿qué prefieres? ¿Perder tu ojo que te estaba haciendo de obstáculo y entrar en el reino de Dios sin ojo? ¿O tener tus dos ojos y quemarte en el lago de fuego eterno? Y a veces es necesario, y la muerte no es el fin, significa es necesario renunciar a lo que te está haciendo daño, renunciar a quien te está haciendo daño y empezar a enfocarte, poner la mira en las cosas de arriba, ser imitadores de Cristo, dice Pablo. Por tanto, maldito el hombre que confía en el hombre para apartarse de Dios. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. En el capítulo 5, versículo 21 y 22 dice: examínalo todo, retén lo bueno y apártate de toda especie de mal. Toda especie de mal. Por tanto, hay muchas especies de mal, hay muchas especies de pecado, hay muchas potestades, hay muchos principados, hay muchas situaciones que nos pueden llevar a algo desagradable. Y como último punto, que es un punto ligero, pero es un punto radical, es un versículo radical. Recuerda que Dios es fiel. Hebreos 10:23. ¿Por qué te digo que es un versículo radical? Porque si no te olvidas de este versículo, tu esperanza siempre se va a mantener viva, que es el punto número 1. Entonces tendrás tu ciclo de la esperanza completo si no te olvidas del punto número 9, que empata con el punto número 1. Se convierte en un ciclo, en el ciclo de la esperanza, que es el que te acabo de enseñar. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Ahora vamos a la inversa. Leemos el versículo 22. Lleguémonos con corazón verdadero. Fíjense que anteriormente vimos tener un corazón tranquilo, tener un corazón dispuesto, tener todo nuestro corazón delante de Dios. Y aquí dice: lleguémonos con corazón verdadero. Hermano, la esperanza nos convierte en alguien honesto, verdadero, íntegro, en plena certidumbre de la fe.
sé que en quien creo, sé que puede hacer la persona en quien yo creo y sé lo que no puede hacer. Y hay prédicas que dicen que Dios puede hacer todo. Yo siempre les he enseñado que Dios no puede hacer todo en este contexto. Dios no te puede hacer cambiar de decisión. Dios no te puede quitar tu libre albedrío. Y Dios nunca te va a obligar a aceptar a su Hijo. No lo puede hacer. Por tanto, todo lo demás es omnipotente. Todo lo demás es omnisapiente. Él respeta tanto a su creación que el regalo más grande que nos ha dado es el libre albedrío. Por tanto, es peligroso no decidir correctamente. Por eso es el punto número 3, cuidar lo que decidimos, cuidar lo que elegimos. Hebreos 10:23, el versículo 22 dice, purificar los corazones de mala conciencia. ¿Cuál es la mala conciencia? Yo puedo decir que amo a Dios, pero mi mala conciencia siempre va a acusar a alguien, siempre va a juzgar a alguien, siempre va a condenar a alguien, siempre va a tener dureza hacia alguien, siempre va a haber esa actitud falta de misericordia hacia alguien. Entonces yo tengo que cauterizar esa mala conciencia y saber cuándo aplicar misericordia y cuándo hablar con fortaleza, sin dureza, para no lastimar y para no quebrantar almas ni corazones. Dice aparte, y lavar los cuerpos con agua limpia. ¿Qué significa esta parte? Que te libres de tu concupiscencia. Hace 2 prédicas yo te enseñé cómo trabajar con tu concupiscencia. Puedes verlo aquí en el canal, puedes ver esas prédicas para que sepas cómo combatir con tu concupiscencia, la semilla que está ahí, el origen de la maldad. Si tú recuerdas esa prédica, ahí te enseño cómo trabajar con ello. Y luego el versículo 24 dice, y considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Hermano, todo lo que nosotros aconsejemos, todo lo que nosotros digamos, tiene que haber el propósito, el objetivo, y tiene que haber una dinámica puesta en la esperanza de que la persona va a ser tocada por Jesús y que mi testimonio va a ser una piedra angular para que esa persona mire hacia Dios y vea en Cristo la respuesta a sus problemas. Versículo 20, y es con el que vamos a terminar. Por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo. Hermanos, el camino del cristiano es nuevo y vivo. ¿Qué significa vivo? Que vas a estar sintiendo cosas y muchas cosas no son agradables. El que te diga que el cristiano va a tener una vida perfecta, te está engañando. El que te diga que el cristiano va a tener una vida en donde Cristo te va a llevar de la mano y no te va a permitir que pase por ninguna situación, te está mintiendo. Porque Jesús y el Padre te dice que nos envía en medio de lobos, como ovejas al matadero, que tengamos mucho cuidado. Entonces nos pide ser atalayas, estar atentos, de velar, de orar y de siempre estar en una constante acción, en donde debo usar mis dones de fortaleza o mis dones de misericordia, o ambos, y tengo que saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, cuándo quedarme callado, cuándo no contaminarme, cuándo, y tengo que estar en una dinámica constante que a veces es desgastante y es cansada. Pero la esperanza es el motor que nos lleva a actuar y fluctuar en esa fe que me va a ayudar a llegar a la meta. Analiza la vida de Pablo. Muy pocos momentos tuvo Pablo realmente de felicidad. Analiza la vida de Jesús. Cuántos momentos tuvo él de paz, de gozo, de felicidad completa. Y analiza la vida de grandes personajes bíblicos.
y te vas a dar cuenta de que la Biblia no nos engaña, nos prepara para tener una vida espiritual agradable, firme y constante. Y si tú quieres aprender sobre la disciplina, sobre el compromiso, yo te invito a que leas Timoteo, libro muy fuerte, pero te enseña y te dice que tienes que pelear la buena batalla de la fe. Y cuando te dice pelear la buena batalla de la fe, pues yo no sé qué es lo que venga a tu mente, pero a mí viene un campo de batalla donde hay enemigos que te están tratando de matar. No van a tratar de lastimarte, van a tratar de acabar contigo. Y pelear la buena batalla de la fe es sobrevivir cada día para llegar a la meta, sabiendo que muchas de mis defensas es la armadura espiritual de Dios, la espada, el escudo, el yelmo, la coraza, las sandalias del Evangelio y la oración y todas esas herramientas e instrumentos que yo tengo para poder vencer. Pues hermano, yo te repito las palabras con las cuales inicié, las palabras de Jesús. ¿Quieres ser sano? Si quieres ser sano, realmente quieres ser sano, levántate, toma tu lecho y anda. Si realmente quieres cambiar, que tu vida sea diferente, atrévete a hacer lo que ahora te está paralizando. Atrévete a vencer el miedo que ahora te congela y atrévete a darte el valor que la gente y el mundo y Satanás te ha quitado. Si no hay ninguna pregunta hasta el momento, pues vamos a orar para terminar con este tiempo de oración y de estudio. Vamos a orar. Bendito Padre, en estos momentos te damos la honra, te damos la gloria, porque nos has ayudado y nos has enseñado lo que es la esperanza, lo que es la fe y la diferencia entre cada uno de ellos. Gracias, bendito Padre, porque nos permites entrar confiadamente al trono de la gracia, hallar oportuno socorro y esperar en ti. Muchos versículos dicen que debemos esperar y confiar en ti, en el Señor, en el dueño de la fe. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a cimentarnos en la esperanza viva y eficaz a través de Jesucristo, del derramamiento de su sangre, para que mi nombre pueda estar escrito en el acta de los decretos, en donde ahí se establece que yo ya soy una nueva criatura diseñada para servirle a Jesús. Y si yo quiero servirle a Jesús, simplemente tengo que hacer y cumplir el mandamiento que Él me dejó. Amarás a Dios tu Dios, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. E irás y predicarás el Evangelio a todas las criaturas, todas las naciones, discipulándolas en el nombre de Jesús. Y al realizar estos mandamientos que Jesucristo me ha dejado, entonces sí estoy creyendo en Él, entonces sí estoy esperando en Él, entonces sí estoy tomando mi lecho, entonces sí me estoy levantando, entonces sí quiero sanar. Si tú estás sano, hermano, no tienes ningún padecimiento, ninguna enfermedad, agradécele a Dios. Y debería de ser más fácil para ti encontrar ese punto de comunión con Dios. Si tú estás padeciendo una enfermedad y tú tienes un dolor, sabrás que lo que te digo es verdad, que es complicado y es difícil porque el dolor te paraliza, el sufrimiento te congela y la angustia te corroe. Pero hasta cierto punto es más fácil que una persona enferma sea sanada, porque quieren renunciar a esas prisiones que les impiden llevar una vida normal. Bendito Padre, en esta hora te pido que bendigas a todos los hogares en donde este mensaje llegue,
y a todas sus familias sean bendecidas también. Si alguno hubiese que no conociera a Jesús en su corazón y quiere recibir a Jesucristo en su corazón, yo te invito a que repitas esta oración para que seas salvo y seas partícipe de la heredad que Jesucristo tiene para todos aquellos que le aman. Repite conmigo estas palabras si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Bendito Padre, en esta hora vengo ante ti reconociendo que soy un pecador y arrepintiéndome de todos mis pecados. En estos momentos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en él. Yo te acepto hoy en esta noche como mi único Salvador y Señor. Yo te acepto como mi Salvador personal. Y gracias te doy, bendito Padre, por haber mandado a tu Hijo a morir por mí. Si repetiste estas palabras, ahora eres salvo y has aceptado a Cristo. Y lo que sigue es que te disipules y conozcas a aquel que te dio la sanidad. Búscalo, encuéntralo, invoca su nombre. Pero tienes que entregarle tu corazón, todo tu corazón. No dejes ningún espacio con un sentimiento negativo. Si vas a amar a Dios, ámalo bien, para que puedas disfrutar de todas las promesas que tiene para contigo. Bendito Padre, cancelo toda enfermedad de cáncer, toda enfermedad degenerativa, toda diabetes, en el nombre de Jesús, toda migraña, todo dolor de corazón, toda angustia, desesperación. Sana los corazones, bendito Padre, y no permitas que caigamos en mentiras y en engaños. Ayúdanos, bendito Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Yo te bendigo, hermano, y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.